Testigos del amor de Dios. Dispuestos a escuchar y encarnar la palabra del Señor, perseverantes y anclados en las promesas del cielo, convencidos que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y todo lo demás son callejones sin salida. Testigos, el sí de valientes a Dios, ayer, hoy y siempre. Buenos días para todos, un feliz y bendecido día en el Señor. Agradezco a Dios por permitirnos estar aquí en este espacio, en este momento, en un nuevo encuentro ante su presencia para conocer sus obras y sus maravillas. Quiero presentarles el día de hoy a nuestra invitada, una invitada muy especial que el Señor nos ha traído a este espacio. Ella es Yolima Aristizábal. Buenos días, Yolima, ¿cómo estás? Buenos días, muy bien, ¿ustedes? Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por estar aquí, por acompañarnos y por compartirnos tu testimonio, que realmente es muy hermoso, es impactante y es maravilloso lo que el Señor ha hecho con tu vida. De hecho, aquí también hace algunos meses ya nos estuvo acompañando tu hermana Adriana Aristizábal. Entonces, como el Señor se glorifica no solamente en una persona, sino en el núcleo familiar, en toda la familia extendida, pues este es el caso. Yo quiero, Yolima, que nos empieces compartiendo un poquito, háblanos de tu familia, de ese núcleo familiar en el que naces. Bueno, un gusto pues compartir con ustedes y bueno, son grandes cosas que Dios ha hecho en nuestra vida, en nuestra familia. Él todos los días nos demuestra como su amor. Él no hace referencias como que los sufrimientos o cada momento que nos ha tocado vivir ha sido como un abrazo de Dios para nosotros. Mi familia pues éramos 4 hermanos, mi papá viajaba pues en bus y mi papá pues tuvo un momento difícil en su proceso pues de trabajo. Él lo mató la guerrilla, entonces ahí empezó como un momento a golpearnos un poquitico Dios. También 2 años antes, mi mamá y todos perdimos a nuestro hermano mayor que tuvo un accidente. Entonces fueron 2 años en que todo empezó como a transformarse, ¿cierto? Yo soy la hermanita menor de la familia y siempre he sido pues como muy amada, me he sentido pues como abrazada por todos. Y ahí es cuando Dios empieza como a acercarse. Bueno, Él siempre ha estado cerca de nosotros, pero cuando uno empieza como a sentir como que necesito ayuda, necesito ese Dios que yo decía, por ejemplo, cuando se murió mi papá, tenía 15 años, yo decía, pues, ¿dónde está Dios? Ahí me empezaba como a entrar las dudas respecto a si Dios existía, porque entró como mucho odio en mi corazón y yo dije, pues no, Dios no existe, estoy sola. De hecho, pensé como en quererme morir, pero ahí fue cuando ya se fue acercando personas muy especiales a nuestra familia y, pues nos compartieron para ir a un retiro de conversión. Y ahí fue cuando todo como que nos dio un giro muy fuerte, cuando empezamos a conocer la gracia del perdón, la gracia del amor. A entrarnos más en Dios, en sentir su abrazo de padre y bueno, yo perdoné a las personas que mataron a mi papá y fue fuerte, pero bueno, Dios es grande con cada uno de nosotros y conoce los corazones de todos. Yolima, y después de estos años donde empiezas a perdonar, donde te das cuenta de que el Señor, pues, aunque ha permitido episodios difíciles, nunca los ha abandonado, tú empiezas también a vivir una serie de situaciones que también te hacen abrazar mucho más fuerte la fe. Cuéntanos un poquito acerca de cuando empiezan a pasar los años. Tengo entendido que te casas y después pasan 2 meses y ocurre algo contigo. Cuéntanos un poquito acerca de eso. No, Dios no se cansa pues como de abrazarnos. Cuando se murió mi papá, la gracia del perdón es porque yo dije, bueno, yo tengo un padre que es mi Padre Celestial y para mí es muy bonito nombrar así como a Dios porque lo siento cercano, siento que me abraza. Y ya después inicié pues el proceso como una vida de conversión en nuestra comunidad Lazos de Amor Mariano.
inicié el proceso de misionera, momentos difíciles, porque no siempre es fácil como seguir ese camino, porque son muchas luchas espirituales, el mundo a veces lo llama a uno, muchas cosas, pero bueno, gracias a Dios estamos firmes en la comunidad, queriendo pues ayudar a muchas almas que conozcan de Dios. Y bueno, fue ahí donde conocí pues a muchas personas, pero Dios me regaló, para mí es el hombre más hermoso, más bueno del mundo. Después me conocí, mi esposo se llama Pablo, y fue un regalo de Dios para mí, porque después nos casamos, pues tuvimos un noviazgo de 2 años, nos casamos, y bueno, ahí empezó como a purificar nuestro amor, porque uno dice en el matrimonio, en la salud, en la enfermedad, en la riqueza y la pobreza, y fue muy teso porque a los 2 meses del matrimonio tuve un accidente muy fuerte, que fue un trauma encefalocraneano, pues tuve un trauma encefalocraneano. Eso, o sea, ahorita a muchas personas le ha pasado y muchas personas quedan con discapacidades, eh, pues con muchas, digamos, este señor que es famoso, Schumacher, también por ese mismo tiempo fue algo como parecido, y ahorita está pues acostado, y yo tengo la gracia de estar contando el testimonio, de muchas cosas, ¿cierto? Entonces ese accidente los doctores le decían a mi mamá, a mi esposo, después, a los 2 meses de haberme casado, o sea, imagínate mi esposo, yo me casé, yo soy mayor que él, pues un año. Entonces mi esposo, yo tenía 21 años, él tenía 20, entonces fue un proceso como él decir, fue madre, él oraba mucho a Dios porque yo quedé en UCI, en cuidados intensivos 12 días, entonces la gracia, ahí empezamos como con una cosa muy importante que es la gracia de la oración, el poder de la oración. Toda la comunidad, gente se juntó como a orar por mí. Por ejemplo, el padre Carlos Yepes, muy especial, dedicó 30 misas todos los días por mi salud. Y yo pienso que la gente hacía rosarios, cenáculos, adoraciones al Santísimo, por mi salud, y Dios escucha, o sea, Dios nunca se deja ganar en generosidad. Él cuando acudimos a Él siempre nos da y nos demuestra su amor. Entonces, después de eso, mi esposo, yo estando en UCI, mi esposo siempre iba al Santísimo, porque me podían ver muy pocas veces, ¿cierto? Como 2 horitas o 1 horita o media hora cada persona. Entonces mi esposo ya después todo el tiempo era como en el Santísimo, y él decía a todo el mundo, o sea, que quede pues como quede, o sea, como con discapacidades, como sea, pero que no se me vaya, o sea, que se quede conmigo. Es muy teso porque es una persona pues súper joven, de 20 años, y ya como empezar a asumir ese papel de esposo, y de amarme así sea pues como en el dolor, en la enfermedad. Y ha sido pues fue un proceso de 12 días en UCI, y ya después cuando empecé como a reaccionar, recuerdo algo muy bonito cuando estaba en UCI, que uno tiene, pues uno es completamente como sedado, en modo de recuperación, y recuerdo una vez que un amiguito de la comunidad, en ese momento seminarista, me llevó como un pedacito de Jesús, ¿cierto? De la hostia consagrada. Entonces yo veo mucho como ese momento cuando él me estaba mostrando a Jesús para dármelo. Entonces esa parte la recuerdo mucho. También recuerdo que tuve como un sueño que era como ver una persona que vestida de blanco, y se me acercaba y me decía, Yolima, te amo. Y yo era, ¿y quién es él? Es como un sueño, ¿cierto? Entonces yo digo, es Dios que me daba como una respuesta de la gracia de las oportunidades de vivir. Entonces me decía como, Yolima, te amo. Y yo, ¿quién es usted? ¿Quién es usted? Cuando después me levanté como a mirarlo, y yo dije, es Jesús el que me dice, pero cuando fui como a abrazarlo, ya no estaba. Eso yo dije, pero ¿por qué se fue? Entonces yo lo tomé como aún no es su tiempo, es otra oportunidad, es la gracia de la vida, de saber vivirla bien, de aprovecharla, de disfrutar de cada momento, de darle gracias a Dios por todo, por el don de la salud, ¿cierto?
Y bueno, ya después empecé pues como el proceso de recuperación, me pasaron a una habitación, yo parecía una niña chiquita, era como una niña, yo miraba a todos y no tenía pues como la capacidad de hablar muy bien, mi cuerpo, todo mi lado derecho estaba pues como sin movimiento y entonces mi esposo siempre ahí, mi familia, mi hermana, mi mamá, todo, pues un apoyo muy grande y empecé el proceso de empezar a caminar, de terapias, de muchas cosas y empecé yo como a asimilar lo que me estaba pasando y yo decía, pero ¿por qué me están haciendo eso? Como que uno no reaccionaba fácil. Yo no entendía lo que me pasaba y ya empezaron pues como a llevarme a psicólogos, a terapias, a muchas cosas para aprender a escribir, como a leer, a reconocer el nombre de las personas, porque yo decía, yo me sé su nombre, pero nunca me salía como el nombre de la persona. El único que me sabía era como el de mi esposo. Entonces, yo le dije a mi esposo, amor, o sea, yo me siento rara porque yo una diseñadora gráfica, no recordaba pues como nada de mi profesión, no recordaba muchas cosas y él me dijo, no te preocupes que yo estoy acá. Entonces él empezó como a hacerme el proceso él llegaba del trabajo y me enseñaba pues como los animalitos, este es este animal, los colores, me hacía como todas las terapias. Y después ya nosotros empezamos, nosotros como esposos dijimos, bueno, vamos a esperar 2 añitos para, para disfrutar nuestro matrimonio solitos y después es que Dios, el tiempo es de Dios, cuando ya nos quiera dar los hijitos, bienvenidos todos. Pero después del accidente dijimos como que no, o sea, el tiempo es ahora, hay que disfrutarla y estar abiertos siempre a la vida, darle el sí a Dios, porque el matrimonio también es con los hijos, que es una bendición inmensa, porque después de tener, pues, a los 2 meses del accidente, abrimos pues como a la vida y nos regaló pues una chiquita que es hermosa, se llama Dulce María, y también eso fue como pasar la hoja del accidente, porque con ella, pues la alegría de estar abiertos a la vida, de tener a Dulce María, de ser mamá, de ser unos padres, empezaron pues como eso sí que fue una terapia, porque la alegría de decirme que soy una mamá, con mi esposo, fue muy bonito el abrirnos a Dulce, ya ella tiene 8 años. Y bueno, por gracia de Dios ya no solo tenemos a Dulce, sino que tenemos a otros 2 chiquitos, Juan Pablo que tiene 2 años y Agustín que tiene 8 mesecitos. Entonces también es como esa gracia de la vida, el decirle siempre sí a Dios, los frutos del amor que son los hijos, disfrutarlos al máximo. Es como un resumen más o menos, que son muchas cosas que uno siente que Dios obra inmensamente en la vida de cada uno. O sea, todos pasamos por momentos difíciles, por momentos de sufrimiento, pero es como los vivimos. Porque hay muchas personas que se lamentan, no, digamos, yo quedé tomando medicamentos anticonvulsionantes, un medicamento, pues al inicio me dieron un medicamento que era pues como muy delicado, como muy fuerte. Luego cuando fui a consulta con el neurólogo me quitaron el medicamento, ahí fue cuando pues tiene embarazo de Dulce, tuve todo el periodo de embarazo muy tranquila y cuando nació Dulce, por yo estar súper pendiente de ella, uno de primer vez de mamá, uno es súper como que, ay, mi bebé, que no le vaya a pasar una cosa ni nada. Entonces yo no descansaba y me dio como una convulsión muy fuerte. La primera convulsión que tuve a los 8 días de Dulce María haber nacido. Entonces ya mi esposo dijo, Dios mío, ¿qué pasó acá? Empezamos pues como terapias con neurología y ya pues a partir de esa convulsión que tuve, que es como la consecuencia del accidente, ya sigo tomando medicamentos pues diarios. Y esa ha sido la única vez que has tenido ese episodio de convulsión. Sí, solo tuve pues como una convulsión fuerte en ese momento.
digamos, lo que dicen los neurólogos es que debo tener pues como momentos bien de descanso, no puedo exagerar, digamos, en el trasnocho, debo estar pues como en Tranquila. reposo, tranquilita, acostarme temprano, estar pues como sí, tranquilita y gracias a Dios pues tengo un esposo que me acompaña en todo, él se levanta conmigo pues digamos con Dulce que ya estudia, él es pendiente, se levanta el desayunito, a empacarla, a ayudarme en el proceso de bañarla, yo la peino, o sea, somos como un equipo. Pablo para mí es la persona que Dios, o sea, Dios me ama tanto que me regaló a Pablo. Para mí Pablo es el regalo más grande que Dios me ha dado en mi vida y es de esos amores incondicionales, él se dona con todo su ser como por su familia. Qué bendición de ese amor esponsal, de verdaderamente hacer caso o hacer realidad de lo que nosotros muchas veces frente al altar mencionamos, lo que decías al inicio, de que se dice en la alegría, en la tristeza, en la salud, en la enfermedad. Y que cuando conversaba contigo me decías que él había sido tu terapeuta, pues porque habían tenido la posibilidad pues de asistir a terapias a algunos lugares, pero que él había asumido en ese amor tan grande, además de que lo hacía con las terapias que debían ser, pero que le imprimía todo el amor y eso obviamente aceleró todo tu proceso de recuperación. Sí, sí, Pablo, él decía, no, no te angusties porque a mí me empezó como un proceso de depresión tal vez o de impacto fuerte porque yo era una persona pues normal, súper alegre, súper como muy activa y cuando me pasó eso como que todo el mundo me miraba como, ay, qué pesar de Yolima o como que me veían como, ay, como quedó como, bueno, digamos como una niña, como que pesar, como bobita y yo era como que la gente me veía así y yo era, ay, Dios mío, ¿qué tengo en realidad? Pero Pablo siempre era mi compañero, siempre estaba ahí, él llegaba del trabajo cansadito y siempre me enseñaba cosas, decía, vamos a hacer las terapias, salía a caminar pues como conmigo y es muy bonito porque realmente el proceso de recuperación fue muy rápida porque digamos el caminar, el mover todas pues mis manos, mis pies, antes no podía mover pues como la mano derecha para cepillarme, entonces él me ayudaba, mi familia me ayudaba, mi mamá, mi hermana, pero todo, pues yo digo que también gracias a la oración, es impresionante la comunidad, la oración de mi esposo en el Santísimo, de mi mamá, de mi familia, San José, todo ha sido pues como una gracia, para mí realmente es un milagro que Dios hizo en mi vida, y ahora bueno, somos felices compartiendo con nuestros hijos, con esos tres tesoros que Dios me dio. Tuvimos después de una pérdida, también, o sea, tengo otro bebé en el cielo, un hijito en el cielo, que yo sé que Dios todo pasa por algo, para aprender, ¿cierto? Y fue difícil, para mí eso ha sido una de las dolores más fuertes también, el haber perdido como mi segundo bebé, porque uno tiene ese anhelo también de abrirse a la vida, decir, va a venir como la compañía de Dulce, cuando tuve la pérdida, eso fue un desgarre impresionante como en mi corazón. Para mí ha sido el dolor más grande de mi vida, perder a mi bebé. Y tenía muy poquitas semanitas, tenía como un mesecito y medio, pero para mí era ya pues como un regalo de Dios en mi vientre y perderlo me dio difícil, pero bueno, yo se lo entregué en el Santísimo a Dios, le entregamos a Dios, lo bautizamos y bueno, es Dios y un regalo que tengo en el cielo. Yulima, yo quiero que nos centremos en algo y es que al escuchar tu testimonio veo la importancia de creerle a Dios, de confiar en Él, porque cuando ocurren episodios fuertes, uno tiende a cerrarse o uno tiende a quedarse con diagnósticos o con palabras que dicen los profesionales, en este caso, por ejemplo, personas del área de la salud que te dijeron, bueno, tú estás propensa a ciertas cosas, o de pronto uno mismo, si no sana y si no le cree a Dios, vuelvo y reitero, uno se puede cerrar a muchas cosas y vivir en el miedo, ¿cierto? Yo quiero que nos regales
como esas claves que a ti pues te permitieron, has mencionado varias veces la oración del apoyo de la familia, del apoyo de tu esposo, pero a nivel personal, ¿cómo eran tus oraciones para decir, Señor, es que yo confío es en ti, tú tienes la última palabra sobre mi vida y yo simplemente voy a creer y me abro al don de la vida y a que mi vida continúe llena de esperanza? Sí, mi esposo me dice, o sea, vos sos, pero, o sea, tú hablas y Dios te escucha, pero pues no, él sabe cómo, ¿cierto? Pero yo soy súper, yo soy como que me siento tan hija de Dios, como el Padre Celestial, que Él todo, quiere todo lo bueno para nosotros. Si pasa cualquier cosita que uno le cueste, uno dice, bueno, Señor, me duele, me cuesta, pero yo sé que estás ahí, que eres mi Padre. Y yo soy como de fe, yo digo, tengo fe y si uno cree, las cosas pasan porque obviamente sometidos pues a la divina voluntad de Dios, porque es Dios el rey de nuestro corazón, en nuestra vida. Y yo digo que la divina voluntad habite en mí, en mi vida, en mi familia. Y momentos difíciles, bienvenidos sean, y con Dios los llevamos. Momentos felices son también regalos de Dios. Todo es como un regalo de Dios y para mí es como que confiemos, la confianza, la fe. O sea, uno dice, no, yo creo en Dios, voy a misa, hago el rosario, pero dudamos de Dios. Y para mí es como, Dios es Dios, o sea, no hay nada más grande que Él. Y si tú confías en ese amor de Dios, que nos enseñe cómo a aceptar las cosas, a saber que lo que viene es porque tal vez es difícil en el momento, pero Dios está tejiendo y uno lo ve por debajo, pero vienen cosas después mucho mejores, ¿cierto? Como cuando hay una historia así que la mamá teje por encima y el bebé mira por debajo y uno dice, como, ¿qué es eso? Como tan feo, mami. Pero cuando la mamá se lo muestra, ve que es una cosa hermosísima, ¿cierto? Una obra de arte que se está haciendo y así es Dios con nuestra vida. Pasamos por momentos difíciles y uno dice, Señor, qué difícil que es esto, pero confío, 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 confío que tú dominas mi vida, que tu voluntad es perfecta. Así es. Yolima, ustedes como esposos, ¿cómo viven su fe? ¿Cómo oran? ¿Cómo le inculcan a sus hijos que sea el centro de sus vidas? Eso con los hijitos, digamos con Dulce, que ahorita ya está más grande, es de eso, porque uno no puede hablar, digamos, uno no puede decir, ve, tenés que hacer esto, tenés que rezar, tenés que ir a misa todos los días, o tenés que... No, simplemente porque los hijos así, si uno le dice eso, pero no sigue el ejemplo, pues los hijos van a decir, pero es que si tú no lo haces, mamá, ¿cierto? Uno dice, tenés que rezar, tenés que comportarte bien en la misa. Los hijos lo que más ven es como el ejemplo, ¿cierto? El ejemplo de tu vida, el ejemplo de tu hogar, el ejemplo de tu oración. Por ejemplo, nosotros asistimos a las actividades de nuestra comunidad. Me gusta ir con Dulce, con mis hijos, porque no los quiero como dejar como que me los cuiden. Yo voy allí, pero llego y actúo de otra manera. Ellos nunca están con nosotros, no ven lo que hacemos. Entonces en la casa obviamente siempre como hija hay la oración, el rosario, cuando nos levantamos, acompañarla siempre a ella, pues a los niños desde chiquito. Por ejemplo, Juan Pablo tiene 2 añitos y hay veces, digamos, que no podemos ir a misa en semana, yo le pongo la misa pues por la televisión y él de una vez Jesús, y así, es Jesús, Jesús. A María le dice madre, ve cualquier imagencita de la Virgencita y es madre. Es como el ejemplo, ¿cierto? Es como que los hábitos de la oración, que hay veces a uno también le falta por los momentos del día que uno también con ellos mantiene como al tope, porque son 3 bebés, 3 niños, uno tiene que estar rindiendo en el colegio, en el almuerzo, en el desayuno, en la comida, todo, o sea, son muchas cosas que uno dice, Señor, danos fuerzas pues como para saber llevar cada momento, pero yo pienso que sé mucho por el ejemplo, si tú oras, tú cómo vives la misa, que no faltes a misa con tus hijos, bueno, obviamente preferiblemente toda la semana, pero que ellos digan, la misa un domingo, Dios mío, Dulce hizo la primera comunión y ella sentía el deseo inmenso, pues como de recibir a Jesús, y fue muy bonito ese momento, y verla como ella misma va y dice, voy a comulgar, o quiero la gracia de Dios, es como quiero confesarme, porque ella es
como que va creciendo en ese ámbito de una vida en Dios, una vida espiritual, y reconoce fácil eso, ¿cierto? Se lee libros de Dios, está leyendo Sor Faustina, Hermosa. apasionada por cosas de Dios, y uno le habla con ella y es como una predicadora, habla de Dios y es muy lindo, es como crecen, ¿cierto? El ejemplo que tú le das en casa, así crece un hijo, así es como su futuro, o lo que uno muchas veces no es solo como hablar y decir tenés que hacer eso, tener que hacer lo otro, sino el ejemplo. Claro. Yelima, yo pienso en ustedes como esposos que fueron una pareja de matrimonio joven y que de pronto hay muchas parejas en este momento que llevan muchos años más de casados, que se podría decir que tienen más bases porque han tenido más tiempo de solidificar ese matrimonio, pero frente a las situaciones difíciles de pronto se están viendo tentados a terminar con el matrimonio, a dejar las cosas tiradas. Se puede decir que ustedes solo con 2 meses pues tenían la mejor base que era el Señor, pues que fue confiar en Dios desde el inicio. ¿Qué le dirías a esos matrimonios y de manera especial a esos esposos que están en este momento en situaciones difíciles? ¿Cómo enfrentar esa situación en este momento? Bueno, eso es complejo, ¿cierto? Pero yo sé que en este momento muchos matrimonios optan por o un divorcio, o me voy, o las discusiones son difíciles, pero todo matrimonio, pues como que cuando uno lo consolida en Dios, cuando uno pone a Dios como la base, uno sabe que se puede, ¿cierto? Hay veces como que no, Dios, ¿para qué? Si igual tengo el mismo problema. Por ejemplo, yo con mi esposo, cuando nos casamos, yo le dije, yo conozco, pues todos nos dijimos, yo conozco tu falta de, bueno, tus imperfecciones, digámoslo así, y él conoce mis imperfecciones, y yo me caso obviamente con tus imperfecciones, porque uno muchas veces en un noviazgo ve solo como lo bueno, uno idealiza a la persona, pero no entra también a casarse sabiendo que tiene defectos, ¿cierto? Como él vio mis defectos, yo también me casé con los defectos de él. Entonces eso como que es una clave también en un noviazgo, conocer cada cosa. Y a los matrimonios, obviamente, a Dios es una base impresionante y la fe mueve montañas, ¿cierto? Digamos, hay muchas mamás, muchas esposas angustiadas, no, mi esposo tal vez me está haciendo infiel, mi esposo tiene estas complicaciones, pero la oración y cuando uno se empieza como en el camino espiritual, cuando uno empieza a vivir un matrimonio como que los dos sean uno en la oración, en el acompañamiento, en el diálogo, porque es muy fácil no decir, no, es que vos esto, vos lo otro, pero no entran a esperar un momento, estar tranquilos y conversar, ¿cierto? Es difícil, digamos, con mi esposo hubo un momento en que después de lo del accidente yo quedé pues con un momento muy difícil después de la pérdida del bebé, porque yo era como ensimismada, como mi bebé lo perdí, como que casi no cumplía con Pablo mis deberes o hablar con él y lo estaba dejando como mucho solo. Y tuvimos un momento difícil, la verdad, todos los matrimonios podemos pasar por momentos difíciles, pero no es quedarnos ahí. Entonces nosotros dijimos, no, yo dije, no, vamos a ir a un retiro de conversión, vamos a buscar, a consolidar nuestro matrimonio, porque nuestro matrimonio es fuerte en Dios. Vamos a un retiro de conversión y fue hermosísimo porque Dios empieza a hacer las obras de conversión, pues de un retiro de matrimonio. Entonces Dios empezó a hacer una obra hermosísima en nuestro matrimonio, a sanar como cositas también que uno antes del matrimonio tiene, los vacíos, las soledades, digamos, la ausencia del papá que yo tuve, pues porque se murió, yo estaba muy joven, y bueno, y empecé a sanar todo eso y ya el matrimonio es una base y uno ya tiende como a solucionar los conflictos en diálogo, ¿cierto? Y en la oración, orando, porque sin Dios, la verdad, sin Dios es difícil. O sea, qué clave que se vayan por un retiro, que busquemos un retiro, mejor dicho, en esos momentos de crisis. No, a veces uno busca entretenimientos o no, vámonos de paseo, vámonos de viaje, hagamos aquello, pero bueno, yo pienso que esa podría ser una de las mayores inversiones que puede haber en la vida Pues matrimonial. la verdad, si uno dice, no, que vamos a ir, hay mucha gente que dice, no, que vamos a ir por allá, esto ya no tiene solución,
uno dice, no, busquemos ayuda, ¿cierto? Obviamente la primera ayuda es Dios. Si la pones como base de tu familia, Dios, la oración, el acompañamiento, y ya luego, bueno, tenemos estos conflictos, vamos a buscar ayuda. No quedarse como ensimismados en ellos solos y en el dolor, en la dificultad, sino, bueno, si nos amamos, vamos a buscar soluciones. Así es, Yolima. Bueno, y cuéntanos, antes de que terminemos, en este momento estás con tus hijos, a qué te dedicas, qué estás haciendo, porque tengo entendido que Adriana cuando nos compartió, ella nos hablaba de un emprendimiento y nos contaba que también, pues era un emprendimiento familiar. Entonces, cuéntanos un poquito. Sí, no, es muy bonito porque, a ver, nosotros de mamás con 3 hijitos, mi esposo trabaja, pero yo me quedo acá con ellos porque yo digo, bueno, voy a buscar quién me cuida a mis hijos, pero lo que trabajo afuera ya tengo que venir a pagar quién cuida a mis hijos y no comparto con ellos. Para mí eso pues como una opción. Obviamente hay muchas formas de compartir con los hijos a las mujeres que trabajan. O sea, para mí pues si era yo dije, no quiero estar con mis hijos y nosotros desde la casa tenemos el emprendimiento, yo sé que de pronto muchas personas que me van a escuchar lo conocen, es la marca @colecciones Totus Tus. Entonces nosotros es como la tarea de evangelizar también por medio de las prendas, ¿cierto? Nosotros decimos vamos a hacer un estampado de una camiseta bien hermosa, que tenga un mensaje de Dios, un mensaje espiritual, haciendo énfasis en la pureza, en acercarnos a Dios, en la Virgencita. Entonces, los invito para que sigan @colecciones Totus Tus, que son camisetas hermosas. Entonces, esa es pues como también una forma de nosotras dos de evangelizar con mi hermana. Dijimos, no, digamos, ahora hay muchas personas que sacan cosas como pues impuras o camisetas muy mostronas. Bueno, cada persona pues se viste pues uno de mujer, cuidar como también la pureza, ¿cierto? En agradar, pero de una manera bien vestidita, pues como a las personas. Y esa es la idea de @colecciones Totus Tus, que es como desde casa trabajábamos, tenemos el Instagram y nos hacen pedidos. Es muy bonito porque yo puedo compartir con mis hijos, pero estar acá con ellos y desde acá también trabajar, ¿cierto? Entonces, esa es como la forma que nosotros trabajamos desde la casa y compartiendo con los chiquitos. Yolima, bueno, muchísimas gracias. Gracias por haber estado aquí. Una camisetica, no se puede ver muy bien. Por la Dice luz no se ve bien. María, Madre de Dios, pero Están muy una de las muestras más o menos de lo que hacemos. Entonces los invito para que se metan a la página. Claro que sí, muchísimas gracias, Yolima, por haber estado aquí con nosotros, por compartirnos la experiencia del Señor, del paso del Señor por tu vida, por hacernos partícipes de todo lo que ha ocurrido pues, en tu familia y lo que va a seguir ocurriendo, porque yo pienso que cuando hay fe, pues siempre están las puertas abiertas para que sea el Señor quien obre de acuerdo a su voluntad. Entonces, muchísimas gracias. Antes de que terminemos, te quiero compartir una promesa de parte del Señor en esta mañana. Entonces, la voy a tomar de aquí. Dice, Salmo 27, 14. Ten confianza en el Señor, ten valor, no te desanimes. Sí, ten confianza en el Señor. Salmo 27, 14. Qué hermoso, ten confianza, mira que nunca nos desanimemos. Qué belleza, ¿no? Y muchísimas gracias a ustedes por la invitación y lo que nos dice el Salmo, pues de mi testimonio. Ten confianza, confía en Dios. Mi esposo, cualquier momento, yo les confiemos que Dios es grande. Gracias a Amén. ustedes por invitarme también. Bueno, Yolima, un abrazo para tu familia y un abrazo muy grande para todas las personas que también nos estuvieron acompañando. Nos vemos el próximo miércoles, si Dios lo permite, con un nuevo testimonio. Dios los bendiga.